placer, qué bendición, qué gusto poder saludarles y estrecharles desde la distancia un abrazo enorme y expresar mi amor y consideración para cada uno de ustedes. Qué precioso y maravilloso son los momentos que vivimos con Dios, las horas que estamos en su presencia, las circunstancias que nos permiten poder dimensionar, leer, discernir los momentos especiales de Dios. En cada cosa Dios nos habla, en cada instante Dios está hablando. La comunicación de Dios con su pueblo es de manera constante. Dios ha establecido una comunicación continua con su pueblo y diríamos que somos muy privilegiados ahora porque no tenemos una comunicación divina interrumpida. Por el contrario, la comunicación, los mensajes de Dios están siendo muy fluidos para este tiempo y yo diría más, son muy reflexivos. Tiempos, señales, mensajes nos permiten entrar en la reflexión de un llamado de Dios. La atención de Dios está centrada hoy en su iglesia, en que la iglesia pueda cumplir el llamado al que Dios le está instando, que la iglesia pueda cumplir el modelo y el diseño y la imagen que Dios desea. La atención de Dios está centrada en nuestras vidas y eso me parece que es demasiado privilegio. Y es allí donde tenemos que todos conectarnos en este momento especial, quizás para muchos momentos críticos, pero para nosotros momentos especiales. Siempre que Dios está presente en el ámbito de la vida, no se cuentan los tiempos, no se cuentan las horas, no se cuentan las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esas dimensiones divinas, entramos a vivir en el ambiente de las dimensiones de Dios. Y en esos ambientes de las dimensiones de Dios, solo tenemos la visión de la palabra, solo tenemos la visión de la voluntad de Dios que es revelada como vinículos a nuestras vidas. Esos lentes, diríamos, esos lentes espirituales que nos permiten ver, dimensionar las cosas más allá de donde la visión humana las puede dimensionar. Por eso estar en el campo de la voluntad de Dios es estar en terreno seguro. Vivir en el contacto con Dios es tener la seguridad y la protección absoluta. Si hay algo en el que tenemos que aferrarnos hoy más que ayer, es precisamente en Dios y en su palabra, en la voluntad de Dios, en todo lo que Dios señala para nosotros. Por eso estamos invitados a dimensionarnos, meternos en la profundidad de lo que Dios quiere hacer. Es descubrir exactamente lo que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios quiere hacer es precisamente el trabajo divino para nosotros. No lo quiere hacer con nadie más, sino contigo. Todo plan de Dios necesita de una conexión humana. Y en esa elección, para esa conexión humana, estamos nosotros. Tú y yo estamos allí. Por eso nuestra disposición es, Señor, soy un instrumento para que te conectes conmigo y tu voluntad sea hecha en la tierra. Porque el reino de Dios ha llegado y cuando el reino de Dios llega, los hechos con él también aparecen. Iglesia, si entendiéramos no la crisis del mundo, si entendiéramos el momento de la voluntad de Dios para ti, tu vida sería mejor. Porque a veces tratamos de pensar con las circunstancias que vivimos y no con el momento especial
de Dios para nosotros. Tenemos que pensar es en lo que Dios nos permite pensar, porque de esa manera es donde está la fuerza, de esa manera es donde está la fortaleza, de esa manera es donde está la visión clara del camino. Por eso hoy quiero meterlos, introducirlos en un tema que me parece apasionante, en un tema que me parece indispensable en momentos como este, y es caminar en el orden de la voluntad de Dios sin importar el costo, porque el costo de andar en la voluntad de Dios puede ser alto, pero superior es su recompensa. Superior es la bendición de Dios para su pueblo. Nunca las circunstancias de tu prueba son superior a la medida de tu recompensa. Todo proceso en Dios no solamente forma, sino que recompensa. Por eso cuando tú aprendes a vivir en la presencia de Dios, aprenderás que siempre con Dios tienes ganancia. Siempre en Dios hay un más. Siempre en Dios hay un nivel superior. Siempre en Dios hay una altura superior a la altura de tus problemas. Por eso vamos a abrir el corazón. Vamos a permitir que el fuego del Señor arda continuamente en nosotros. Tu fuego nunca debe apagarse. Tu fuego por Dios, tu amor por Dios, tu deseo de servirle al Señor, de vivir para Él, tiene que ser un fuego constante, con mayor fuerza, con mayor calor, con mayor intensidad. Porque allí en la pasión del fuego divino, es donde está la seguridad de nuestros días y es donde está la victoria suprema. El diablo sabe que en cuanto más fuego en ti haya, más consciente eres de tu identidad y de tu Dios. Y si hay algo que teme el diablo, es cuando expresas identidad. Si hay algo que teme el diablo, es cuando conoces ruta de altar. Si hay algo que teme el diablo, es cuando eres consciente de tu relación con Dios. Si hay algo que teme el diablo, es cuando la palabra es tu pensamiento constante y tu arma de guerra. Si hay algo que teme el diablo, es cuando tú te paras frente a cualquier circunstancia y le hablas el lenguaje aprendido de Dios, el lenguaje de la palabra. Si hay algo que teme el diablo, es saber que tú estás convencido de que eres un hijo de Dios y que tu caminar está asociado a cada palabra divina. Si hay algo que teme el diablo, es saber que tú sabes que Él está derrotado. Es saber que tú sabes que las circunstancias y las aflicciones de tu mundo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en ti. Estamos convencidos de ser hombres bendecidos. Estamos convencidos de la identidad y el amor que tenemos al Señor. Estamos convencidos de dónde somos y a dónde pertenecemos. Estamos convencidos de la esencia del material que está construida nuestra vida. Estamos convencidos en el lugar donde estamos cimentados, la roca que es Cristo el Señor. Estamos convencidos que toda circunstancia tiene fecha de terminación. Estamos convencidos que todo muro cae y que todo espíritu de opresión desaparece y que toda enfermedad tiene que irse
porque estamos en el decreto de la revelación de los derechos de los hijos de Dios. Vivir en los derechos de los hijos de Dios es estar en la posición de un primogénito al que doble porción se le ha sido entregada. Eso somos nosotros. Y ese es el convencimiento. Un cristiano que camine sin convencimiento es un cristiano que ha perdido el horizonte de su vida. Un cristiano que se confunda y se deprima por las circunstancias de la vida significa que es un cristiano que ha perdido la esencia de la revelación de lo que es su Dios. Saber quién es tu Dios, y esto es poderoso, saber quién es tu Dios es tener la seguridad de cada día. Saber que amas a Dios y que Él te ama, y que entre Dios y tú hay una relación de amor profundo, extenso, lazos que son inquebrantables, inseparables, lazos que no se pueden romper, porque lo amamos a Él con la profundidad más intensa de nuestra vida. Lo amamos con las fuerzas más profundas de nuestro ser. Lo amamos con la mente en lo infinito de su amor. Lo amamos con todo el corazón. Lo amamos como el poder esencial de nuestra vida. Yo diría algo más, lo amamos porque es lo prioritario en nosotros, lo vital. Todas nuestros anhelos y nuestras fuerzas y nuestros sueños y lo que somos y lo que vamos a hacer aún más está en Él. De Él queremos todo y de Él hemos recibido todo. Porque cuando tú vas por la vida creyendo en la revelación de que eres un hijo de Dios, al cual Cristo te entregó y depositó en tu vida todo lo que ganó, como dice Pablo, todo es vuestro. No hay nada que Jesús se reservó para llevar al cielo. Toda la conquista de Jesús en la tierra está depositada en ti y está depositada en mí. Convencido de eso, sabemos que no habrá diablo en el camino que pueda hacer frente. Convencido de eso, sabemos que todo yugo tendrá que romperse. Convencido de eso, sabemos que todo demonio tendrá que huir y toda bendición tendrá que llegar y que toda fuente financiera tendrá que ser conocido su camino. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y el poder para hacer la riqueza es la revelación de los principios de Dios. Cuando los principios de Dios se revelan, tú eres un hombre rico, un hombre prosperado. Lo que empobrece al pueblo del Señor es la ignorancia de los principios divinos, la obediencia, la sujeción, la búsqueda, la entrega, la fe como principio inquebrantable. Oh, poder de Dios, esto es poderoso. Tus días no son tus días son los días de Dios ligados a tus días. Por lo tanto, nuestra vida y nuestro caminar no es otra cosa que un mover constante de la voluntad de Dios. No son las fuerzas del sistema ni las circunstancias de la vida la que mueven tu vida. Es Dios el que debe mover tu vida. El espacio hoy se abre para que Dios sea mi Señor y mi Dios, mi Señor, mi dueño, mi absoluto, mi Rey, la visión de mi vida, el atractivo mayor de todo mi ser. Por eso hoy vamos a la palabra poderosa del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 118. Vamos a tocar un tema que he titulado "De parte de Dios es esto, ven a vivir en sus días". El tema es: de parte de Dios es esto, ven a vivir en sus días.
Esto es de parte de Dios. Es de parte de Dios el llamado a la consagración. Es de parte de Dios el llamado a conectarnos en el espíritu de la palabra de estos tiempos. Es de parte de Dios esto, que tú te levantes a servir. Es de parte de Dios esto, que conectes tu mente a la paz de cada palabra de Dios y a la tranquilidad de cada promesa divina. Es de parte de Dios esto, el llamado que Dios te está haciendo. Es de parte de Dios esto, que abras los brazos, porque llegó el momento de recibir. Abra el corazón, porque llegó el momento de que el fuego de Dios irrumpa en tu ser. Es de parte de Dios esto, que seas llamado y despertado a la nueva verdad divina, al nuevo encuentro divino con Dios. Es de parte de Dios esto, que seamos renovados y transformados a la imagen de un hombre conforme al modelo de Cristo el Señor. Es de parte de Dios esto, que la iglesia sea sacudida y despertada a la verdad de sus días. Por eso dice el Salmo capítulo 118, verso 23 y 24. Tomamos como lectura de la palabra estos textos. Dice la escritura en el Salmo 118, verso 23 y 24, dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros días, a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Padre, bendícenos en esta hora, y que el fluir de tu espíritu nos lleve a meternos en el río de la interpretación de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos la revelación para esta hora, en la revelación que tu palabra trae. Señor, que podamos vivir en el espíritu de la palabra y no solamente oírla, sino vivirla, y dimensionar los hechos de la misma, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué hermoso es saber que Dios nos habla. Y Dios no habla sencillamente para traer una comunicación normal. Dios habla para revelar el siguiente plan en la tierra. Somos los receptores. Somos los puntos específicos de Dios para Él manifestar y dar a conocer sus maravillas y sus hechos en la tierra. Por eso Él te quiere bien, porque si eres un transmisor de las palabras y de los hechos del reino, Dios te quiere bien. Te quiere bien. Te quiere bien de salud espiritual, porque la salud espiritual es lo que te permite la disposición en la movilidad de cada palabra divina. Dios te quiere bien. Te quiere bien de mental, una mente sana. Por eso los cristianos no estamos inmersos en la depresión. Y esto es tremendo, ni siquiera en la preocupación de los días difíciles. Por eso la Biblia nos recomienda y dice: mira las aves del cielo, Mateo capítulo 6, que no siembran ni hilan, y vuestro Padre Celestial las mantiene. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? No te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa vosotros tenéis necesidad.
Porque cuando estamos conectados a lo que Dios dice, también estamos conectados a la provisión que Dios trae. Dios no te quiere sumido en el dolor y en la pobreza. Dios no te quiere deprimido, ni enfermo, ni angustiado, porque no son parte. Estas cosas no son parte de lo que es el plan de Dios para tu vida. Tú puedes pasar por momentos difíciles como estado de tu formación. Pero el desierto no puede ser un modelo de vida continua, constante. El desierto era un tránsito para un pueblo que por la dureza de su corazón tenía que pasar y le tocó vivir 40 años, dice la Escritura. Los israelitas vivieron en el desierto, pero eso obedecía a la dureza de su corazón porque el plan de Dios no había incluido el desierto. El desierto nace es por la dureza del corazón, por la torpeza de nuestras vidas, por ese rojo que le pasaste a la puerta y no permitiste que la palabra entrara en algún momento de tu vida, no permitiste que la voz de Dios se escuchara. Por eso a veces viene el desierto y tenemos que pasar el desierto y mucha gente vive en este desierto como modelo de vida. El desierto no puede ser un modelo de vida, es un tránsito para quebrar el corazón y para quebrantar nuestras vidas por la dureza de nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Él te quiere bien. Te quiere bien porque hay una correlación y hay una relación muy íntima entre Dios y nosotros. A ninguno de los ángeles Dios llama a su hijo, pero a ti y a mí nos llama a sus hijos. Los ángeles son creación, pero nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que hemos sido engendrados no de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Somos hijos, no producto, y esto es tremendo, no producto de una palabra de creación, somos hijos producto del engendro de la sangre poderosa de Cristo. Su sangre nos engendró para ser hijos. Y eso nos hace más íntimos de Dios, nos hace más cercanos cuando tenemos esa imagen de hijos, porque le hemos conservado, porque le hemos cuidado, porque nos hemos comportado a la altura de lo que es un hijo de Dios. Y entonces Dios te dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado y te quiero como quise a mi Hijo Jesús. Así como el Padre amó a Jesús, el modelo de Jesús es el modelo nuestro, es el modelo de vivir, porque Jesús es la manifestación del modelo del segundo Adán puesto para nosotros, porque ya el modelo del primer Adán ha sido quitado y un segundo modelo, esto es Cristo el Señor, en su revelación. Esto es tremendo, tremenda palabra. En su revelación ha sido manifestado en nosotros. Ese es el modelo para vivir. Por eso Él te quiere bien. Los dolores de la vida son consecuencia en muchas ocasiones de la torpeza de nuestras obras. Los modelos de la vida, los procesos de la vida a veces tan duros y tan difíciles, no es otra cosa que la expresión del desconocimiento
de lo que somos en el Señor y cómo debemos vivir para Él. Pero Dios te quiere bien. Te quiere tan bien que dice la Escritura que todo te va a ayudar para bien. Te quiere tan bien, te quiere tan profundamente el Señor que Él ha puesto su nombre como testimonio en nuestras vidas. Y eso compromete profundamente el carácter divino. Esto es palabra para Maya. Esto compromete profundamente el carácter divino. Y donde Dios está comprometido, Dios lucha por ti. Dios pelea por ti. Y las peleas de Dios no son más que un decir, porque nadie puede pelear contra Él. Las peleas de Dios no es solamente una expresión, porque todo ha sido sometido bajo los pies del Señor. Eso dice la Biblia. En Efesios 1:21, todo lo sometió bajo sus pies. Todo. Todo. Pobreza, enfermedad, el diablo, los demonios, el infierno, las tácticas del diablo, todo fue sometido bajo sus pies. Pero la cabeza pensante de la victoria de Cristo, y esto es tremendo, poderosísimo, la cabeza pensante de la victoria de Cristo ha sido delegada, y es la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio como cabeza a la iglesia. Lo dio como cabeza a la iglesia. Entonces, la mente pensante, ay, Dios mío, la mente pensante dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, verso 21 y 22, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio como cabeza, Ay, esto es poderoso. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Todas las cosas. O sea, todas las cosas están alineadas a la autoridad que Cristo me delegó. Todas las cosas están alineadas. Ay, esto es tremendo, poderoso. Todas las cosas están alineadas a la confesión de la fe de la palabra en mi boca. Todas las cosas, llámese diablo, llámese enfermedad, todo está alineado a la confesión de la fe, de la palabra que sale de tu boca. Y dice, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La mente, ay Dios mío, la mente pensante de la victoria de Cristo fue entregada a la iglesia. Por eso cada vez que cualquier situación venga, tú tienes la mente pensante de Cristo. Significa que estás pensando como Cristo. Estás pensando como Cristo frente a una circunstancia. Poder de Dios, esto es para adulto. Pensando como Cristo en una circunstancia. ¿Alguna vez Jesús se amilanó? ¿Alguna vez Jesús se puso a llorar? La única vez que lloró en 2 ocasiones. Lloró frente a la tumba de Lázaro en Juan capítulo 11, verso 35. Y lloró entrando a Jerusalén en Mateo 21 y en Lucas 19. Y lloró. Esas 2 veces lloró. Nunca Jesús no lo podía hacer porque su naturaleza de enviado divino y como el Hijo de Dios caminaba en la mente de su Padre y en la voluntad de su Padre.
Por eso dice él, yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Significa que no, ese es el mismo modelo para nosotros, lo que vemos, lo que vimos hacer en Jesús, eso es lo que tenemos que hacer. Jesús vivió para agradar al Padre, nosotros vivimos para agradarlo a Él. El agradarlo a Él es nuestra meta, porque Él te quiere bien. Te ama profundamente. Me ama tan profundamente que el testimonio de su amor fue la entrega de lo más preciado, su único hijo, su unigénito, su primogénito. Cristo el Señor, la ofrenda de mayor nivel, la ofrenda superior, la ofrenda redentiva. Ahí en la ofrenda redentiva estoy yo. La ofrenda que redimió la pobreza y la ruina. Él se hizo pobre para que tú y yo hoy fuéramos ricos. Él llevó toda enfermedad en su cuerpo para que a través de Él fuéramos sanados. Él te quiere bien. No dejes que el diablo torture tu mente diciéndote, mira, ayunas, oras, diezmas, ofrendas. Trata de vivir en la integridad y mira todo esto que te ha venido. Expresa el lenguaje que te fue enseñado. Expresa el lenguaje, porque no hay proceso de justo que dure mucho tiempo. Todo proceso en un justo está ligado a un tiempo final, y yo creo y estoy aquí para decirte que los días de Dios han llegado y que el tiempo final de lo que estás viviendo es ahora, porque una nueva dimensión de luz está viniendo sobre ti. Tu corazón va a ser agitado poderosamente en lo que debes hacer para Dios. Dios te quiere bien por la razón de que eres su hijo. Y esta relación de ser su hijo no es una relación para entenderlo como tú entiendes a tu hijo, porque esa es la interpretación de una revelación humana, y Dios no es hombre, Dios no es hombre, Dios es Dios. Y a veces tratamos de interpretar a Dios de una manera humana. Interpretémoslo a Dios hasta donde se nos permite hacerlo, más allá de la consideración de lo que tú piensas de tu hijo y de tu hija. Por eso Lucas 11 dice, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces ese más, ahí es donde tenemos que interpretar a Dios, en ese más. Porque Dios no está limitado por sentimiento. Ay, esto es poderoso. Dios no está limitado por sentimiento, sino abierto en la generosidad de su voluntad. Por eso tú puedes recibir mucho más de lo que tú te imaginas, de lo que tú piensas. Puedes recibir. En Dios no hay medida. Dios te puede sorprender hoy, y hoy puede ser un día sorpresivo para ti, o estás a 2 días de ser sorprendido. Por esa razón es que el cristiano tiene que perseverar, porque el cristiano no conoce los tiempos, y los tiempos de la voluntad de Dios llegan porque llegan. Satanás no tiene el poder de borrar una fecha, y esto es poderoso. Satanás no tiene el poder para borrar una fecha divina. Una fecha divina que Dios marcó para ti, que ha de revelarse como respuesta en estos días para tu vida. ¿Acaso tiene el poder Satanás de borrar algo que Dios escribió?
todo aquello que Dios escribe, solo Él tiene la autoridad de borrarlo. Solo Él tiene la autoridad de quitarlo. Y si Dios escribió en ti, y Dios escribió en los días que Él reveló para ti, wow, no tengo más sino esperar en el Señor, porque de parte de Dios es esto. Ven a vivir en sus días, y en esos días es donde yo quiero vivir. En esos días donde hay tanto deseo de hacer la voluntad de Dios. En esos días donde Dios es mi pensamiento constante. En estos días donde la naturaleza que deseo vivir es Dios en mi vida. En estos días donde no pienso otra cosa como superior de mi vida, sino en el Señor. Amo al Señor. En estos días donde mi médico es el Señor supremo, donde mi provisión es el Señor, donde mi ayudador es el Señor, donde mi refugio seguro es el Señor, donde mi paz es el Señor. En estos días, que son los días de Dios, son los días de entender que este es el tiempo final y que por lo tanto debo estar ocupado en lo que tiene trascendencia eterna, porque lo otro está, ay, esto es poderoso, lo otro está siendo controlado y manejado por una palabra divina. Hay una palabra de Dios operando en tu finanza, hay una palabra de Dios operando en tu hogar, hay una palabra poderosa de Dios operando a favor tuyo frente a las fuerzas del infierno que tendrán que retroceder y entrar. Tú vas a entrar en una libertad plena, absoluta, una libertad plena en tu cuerpo, de sanidad total. Este yugo se va a terminar, esta esclavitud ya tiene que acabarse, y esta opresión ya tiene que llegar a su fin. Porque estos son los días de Dios, donde mi corazón está más apasionado y donde mi interés no es el interés del mundo. No estoy interesado en el mundo, no estoy interesado en los placeres del mundo, no me interesa las bagatelas del mundo. Me interesas como deseo supremo. Tú, mi Señor, mi Dios, mi Padre eterno, mi Rey soberano, tú eres mi mayor deseo. Tú eres el deseo de mi noche. Tú eres el anhelo de mi día. Y tú eres la fuerza que necesito cada día para trasegar y vivir. Cuánto te anhelo, Padre amado. De parte de Dios es esto. Toda esta palabra que está viniendo es de parte de Dios para despertarte, no para animarte, sino para convencerte de una verdad, porque tú tienes que estar convencido, como dice Filipenses 1:6, debemos estar convencidos. Tengo por cierto, debemos estar convencidos, y a ese convencimiento es que le apunto a tu vida. Porque cuando uno está convencido no desmaya. Cuando uno está convencido permanece firme. Cuando uno está convencido no tiene claudicación. Cuando uno está convencido en Dios no tiene pensamiento dubitativo. Cuando uno está convencido en el Señor, sabe que de esto también saldré. Porque cuando uno está convencido en el Señor, sabe que está marcado para cada día en victoria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y por eso dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en el Señor, en Él, porque cuando tú vives en los días de Dios se viven porque tú comienzas a sentir cambios en ti. Los días de Dios se viven cuando tú sientes que eres transformado. Los días de Dios viven cuando tú mismo sabes que algo ha pasado. Los días de Dios se viven cuando tú sientes que hay una atracción mayor por el Señor, que hay una atracción, una fijación en Dios y en lo que Él prometió hacer.
entonces estamos viviendo los días de Dios. Los días de Dios se viven cuando tú estás a la expectativa, no de lo que dice Julano, Perencejo, o a la expectativa de la voz de tu sentimiento, cuando tú estás en la expectativa cada día de lo que la palabra de Dios dijo. Eso es vivir en los días de Dios, cuando uno vive cada día con la expectativa de la palabra poderosa del Señor. Por eso es importante entender, y esto es tremendo, y quiero que usted, si tiene para anotar, anote allí: el espíritu de los días de Dios están en el tiempo, pero no son del tiempo. Por eso te dimensionan más arriba de tus circunstancias, en el espíritu de lo que la fe de Dios dijo. Mira esto tan poderosa palabra. Repito, los días de Dios están en el tiempo, pero no son del tiempo. Están dentro de este tiempo, en esta tierra, en este lugar, en medio de esta circunstancia, están los días de Dios. Pero no son del tiempo. Están en el tiempo, pero no son del tiempo. Por eso es que nos dimensionan más arriba de tu circunstancia. Los días de Dios siempre te ponen más arriba de tu circunstancia. Los días de Dios es la naturaleza visual de Dios revelada para tú verte, para tú ver las circunstancias de tu vida más abajo, no más arriba. Por eso cuando la gente la ve más arriba, es donde la gente se ahoga, es donde la gente se siente que no hay esperanza, es donde pierden la capacidad de pensar, es cuando se ahogan y pierden la capacidad de la vida. Más arriba de tu circunstancia, mira esto tan tremendo, en el espíritu de lo que la fe de Dios dijo, en el espíritu de lo que la fe de Dios dijo. Esos son los días de Dios. Vivir en el espíritu de lo que la fe de Dios dijo. Porque hay dos tipos de fe. Está Tisbi, que es la fe normal. La gente tiene fe en los chamanes, la gente tiene fe en el médico, la gente tiene fe en Julano, la gente tiene... Eso es Tisbi. La fe normal. Esa fe que tienen los demonios tienen fe. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Pero la fe verdadera es la fe que en el hebreo es emuná. Esa es la fe real. Esa es la fe que solo obedece a Dios, a su palabra. Es la fe que no está depositada en los hombres, sino depositada en el Señor, en el poder de su palabra, emuná. Esa es la fe que el pueblo del Señor tiene que tener. Y esa fe es la que te dimensiona a vivir en un tiempo. En un tiempo, pero apóstol, estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos viviendo en una atmósfera de tiempo difícil, pero no estoy viviendo en los días de esta atmósfera, porque los días en que vivo son los días de Dios. Por eso tengo expectativa en la palabra, porque la palabra es la que me revela los días de Dios. Por eso cada día me levanto con expectativa. No me levanto con una mente pesimista, una mente derrotada, una mente hablando de que el día de ayer viví momentos difíciles. No lo vas a... Los momentos difíciles que viven son preparación, porque tu corazón se endureció y tu circunstancia tuviste que madurar, y a causa de madurar te vino un proceso, y a causa de ese proceso vinieron cosas terribles, pero dentro de esas cosas terribles están implícitos los días de Dios. Significa que con pinza divina de ahí saldrás
Y como dice Job, Él me probará y saldré como oro. Mira eso. Aparentemente era nada, pero ahora soy oro divino de Dios. Y mire este texto aquí en Segunda de Reyes, capítulo Segunda de Reyes. Qué tremendo esta palabra en este día. Segunda de Reyes, capítulo 3, el verso número 17 y 18. Vamos a tomar lectura de esta hermosa y poderosa palabra. Mira. Oh Santo de Israel. El rey Jorán de Israel tenía una pelea casada con Moab. Los moabitas eran un pueblo terrible, malo. Los moabitas son descendientes del incesto de Lot y su hija. O sea, la simiente de los moabitas es una simiente mala, perversa, era un pueblo cruel, duro. Aún dice la escritura que los moabitas tenían como hábito de quitarle la piel a sus víctimas. Cuando mataban a alguien, le quitaban la piel y la exhibían en sus murales para que sus enemigos lo vieran. Era un pueblo malo. Acuérdese que los moabitas fue lo que el diablo usó para hacer caer a los príncipes de Israel en Número capítulo 23. Porque las mujeres moabitas eran mujeres muy hermosas y muy lindas. Y estos moabitas tenían una guerra casada con Israel. Y quizás Israel estaba en desventaja porque el ejército moabita era un ejército muy fuerte. Y entonces aparece la palabra del Señor en ese momento al rey y le dice, al rey Jorán, y le dice el profeta Eliseo, mira, Segunda de Reyes 3, 17 y 18, y en medio de esa situación tan difícil aparece la palabra, porque la palabra es la medida de Dios oportuna. Por eso nunca subestimes una palabra. Y mucho más cuando una palabra de Dios va respaldada por el testimonio de la vida de un hombre de Dios. Y mucho más cuando la palabra tiene la revelación del Espíritu. Y en medio de eso aparece una palabra. Y no te hablo de esas palabras que la gente tiene comezón de oír y anda buscando, deme una palabra aquí y allá. No, de ese tipo no te hablo. Te hablo de las palabras oportunas de Dios que llegan. Porque a veces la gente cae en el agüero y en la fascinación de que todo el mundo le profetice y que todo el mundo le hable. No, cuando no quieren cambiar su vida, cuando no quieren transformar, buscan solamente el bien de una palabra, pero no vivir el espíritu de la palabra. Necesitamos vivir el espíritu. Necesitamos gente que quiera meterse en la palabra, que no busque solamente soluciones, sino cambio. La gente que anda buscando palabra solo buscan soluciones, pero no cambio. Necesitamos cambio, porque cuando hay cambio, la palabra hace permanencia de vida en nosotros. Y dice el Señor, si permanecieren mis palabras en vosotros, pida lo que quiera. Entonces el poder de la libertad para pedir es cuando permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros porque estamos asociados con ella. Dicho esto, mira lo que dice la Escritura en 2 Reyes 3, 17 y 18. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento. Algo va a pasar que es inusual. Algo va a pasar en tu vida que es inusual. Dice, porque Jehová ha dicho, no veréis viento,
ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, no es problema para Dios. Problema para Dios no es hacerlo hoy. El problema para Dios no es hacerlo en un segundo, en un minuto, en un instante. Todo lo que has esperado, todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, toda la expectativa que has tenido, Dios lo puede hacer en un segundo. Dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Qué tremendo eso. No veréis viento. No habrá señal aparentemente de lluvia, pero lluvia va a caer. Hay una dimensión tan profunda en esto, porque está más allá de los sentidos. Por eso dice la Escritura, el profeta le dice, mire, no va a haber viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Un valle, un desierto, ¿cómo? ¿De dónde va a venir? ¿Cómo? No es problema de Dios. Escribe esto. El tránsito de la bendición de Dios, el tránsito de la bendición de Dios son caminos cualquiera y que menos tú te imaginas. Porque así como Dios usa un cuervo para traerte comida, también usa un ángel para traerte comida. Lo que le pasó a Elías. Entonces no es problema para Dios. Todos tus asuntos son cosas ligeras a Dios. Son cosas muy ligeras. Y cuando te hablo de cosas ligeras, significa son cosas demasiado triviales. Insignificante. Quizás montañas para ti. Pero soluciones fáciles para Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, ahí es donde tú tienes que meterte. Porque la atmósfera de tus días te dicen esto es difícil y complicado, pero la atmósfera de los días de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de esto también saldré. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es punto número 1. Punto número 2, vienen días que no son como los días vividos. Si estás conectado con Dios, este asunto también se resolverá. ¡Ay, poder de Dios! Vienen días que no son como días vividos. No son días normales. Estos son los días con los que la iglesia se va a encontrar en estos días, porque estamos de parte de Dios. Es esto, ven a vivir en sus días. Ahí es donde quiero meterte, en la expectativa de vivir los días de Dios. Vienen días, repito, vienen días que no son como días vividos. Si estás conectado con Dios, este asunto también se resolverá. El secreto, la revelación, es estar conectado con Dios. ¿Cómo estar conectado con Dios? Mantén tu corazón de tal manera que se conecte con Dios. Mantén tu vida de tal manera que tenga la legalidad, donde el diablo pueda decir, no puedo intervenir, porque su vida anda en una legalidad de vida santa delante de Dios. Y si el diablo se atreve a intervenir, está provocando una situación mejor en tu vida. Esto es poderoso. Si el diablo se atreve a intervenir, estás provocando una vida superior en ti. Está provocando algo superior en tu vida. El diablo se atrevió a tocar la vida de Job, y lo que hizo fue provocar algo superior. Las hijas que le nacieron fueron mejores. Las riquezas que tuvo fueron mejores. Y Job fue mejor hombre, porque antes te oía
de oída lo había oído al Señor y ahora lo conocía. Entonces, esto es tremendo. Por eso, cuando tú estás conectado con Dios, todo lo que el diablo ha puesto en marcha tendrá que pararse. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo, todo lo que el diablo ha puesto en marcha tendrá que pararse. Tendrá que pararse. Ese problema tendrá que pararse y cancelarse. Esa enfermedad tendrá que irse. Estoy en contacto con mi Dios y a causa de eso, este asunto tendrá que pararse. Y cuando habla de pararse, significa que vas a entrar, y esto es tremendo, que vas a entrar en un estado de paz. Aunque la guerra arrecie, es paz en medio de la tormenta. Es la naturaleza de Dios que en medio de la tormenta hay paz. Así como Jesús dormía en medio de la tempestad, tú vas a descansar en el Señor en medio de esta tempestad, porque el asunto ya no está en tu corte, está en la corte divina de Dios, para ser resuelto a tu favor. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 10, el verso 11 al 13. ¡Ay, Santo de Israel! Dice la Escritura, y mientras iban huyendo de los israelitas a la batalla, a la bajada de Bel-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó. Entonces Josué habló a Jehová el día. Eso es estar conectado con el día de los días de Dios. Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a permanecerse casi un día entero. Lo que era imposible parar se paró. Es imposible parar la tierra, pero la tierra se paró a causa de la voz de un hombre. A causa de la voz de un hombre que estaba conectado con Dios. Así que este asunto puede ser difícil, ha sido tormentoso, ha sido terrible, te ha golpeado, te ha herido, tienes muchas heridas de lo que estás viviendo, pero esto tendrá que pararse. Conéctate con el Señor, porque esto tendrá que pararse. Hoy hay orden de pare. Miseria, párate. Ruina, párate. Detente ahora mismo. Enfermedad en mi cuerpo, fuera en el nombre de Jesús. Escasez, ahora tienes que pararte. Diablo, demonios del infierno, paren ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque estoy viviendo y así hablo y así confieso y así declaro y así profetizo, porque Dios me ha invitado a vivir en sus días. Y estoy dispuesto a vivir en los días de Dios donde hay descanso. Punto número 3, la alegría y el gozo que será en estos días. Tremendo esto, no es casual. La alegría y el gozo que será en estos días no es casual. No es producto de tu fuerza. No es producto ni siquiera de tu trabajo. Es la impartición de una gracia sobrenatural que está sobre ti, y los días de Dios están dando sus hechos poderosamente en tu vida. No es un plan casual, no son días, no será en estos días, no es algo casual, es un plan divino es un plan divino en los que han esperado en el espíritu de la palabra y la fe de la recompensa de Dios. Te repito,
La alegría y el gozo que será en estos días no es casual, es plan divino en los que han esperado en el espíritu de la palabra, los que han esperado en el espíritu de la palabra y en la fe de la recompensa de Dios, en la fe de la recompensa de Dios. De parte de Dios es esto. Ven a vivir en los días de Dios. Recompensa viene. Iglesia, recompensa viene para un remanente fiel, para un remanente que nunca expresó intropedios, que nunca expresó despropósito, que nunca expresó desamparo, que se mantuvo en el Señor y en el poder de su palabra. Recompensa viene para hombres y mujeres que han permanecido en el altar constante, orando y que le han creído a Dios. Recompensa viene para hombres que han mantenido el espíritu de la fidelidad y que firmes están porque son el remanente con los que contamos ahora, porque ahora eres un soldado experimentado. Ahora eres un combatiente agresivo. Ahora eres más de lo que eras antes, porque hoy está demostrado que la construcción del espíritu de tu vida es del cielo y es del espíritu de una palabra que te ha dado fuerza y poder. Por eso dice la escritura en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Oh, Santo de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 15, desde el verso. Oh, qué presencia tan poderosa del Señor. Qué palabra la de este día. Oh, gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 4, capítulo 15, verso 4. Quiero que me siga con atención a esta palabra hasta el verso 15. Vamos a leer estos versículos rápidamente. Pero cuando en su tribulación, oiga bien, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Cuando en su tribulación le buscaron, él fue hallado de ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas tribulaciones, muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Como estos días. Y una gente destruía a otra, y una ciudad contra otra, porque Dios los turbó con toda clase de turbación, de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Oiga eso. Y el verso número 8, cuando yo asá las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos. Hay recompensa. Vamos a quitar los ídolos. Todo aquello que está estorbando nuestra vida, quitó los ídolos. Y de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó. Vamos a levantar, vamos a reparar el altar. Hay que reparar altar de oración aquí al Señor, altar de clamor, altar de intimidad. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, y después reunió a todos. Aleluya, como estoy convocando a todos, reunió a todos Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con ellos. Esta es la gran cosecha que vamos a tener. Vamos a tener una gran cosecha. Una gran cosecha viene de almas, una gran cosecha financiera viene, una gran cosecha de buenas noticias viene. Y se reunieron pues en Jerusalén, el verso número 10, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asad. Y el verso 11 dice: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín
Oh, aleluya, aleluya. Y sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 hombres que están, aleluya, que tienen en su mano para llevar al altar, porque tendrán para llevar al altar. Y entonces prometieron solemnemente, eso es, Dios, esta es una palabra tremenda. Por eso es importante leer estos textos. Y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta de bocina, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ello, y Jehová les dio paz por todas partes. Yo quiero que usted lea estos versículos que son bien tremendos. Segunda de Crónicas 15, del 4 al 15. La gran reflexión está puesta. Buscaron a Jehová, lo buscaron y él fue hallado de ellos. Dios invita a su pueblo: ven a vivir en mis días. Ven a vivir en mis días. Esta palabra es de parte de Dios para ti. Esta palabra es de parte de Dios para ti, porque de allí serás levantado, de allí serás resucitado. Y lo que alguna vez se llevó el diablo, tendrá que volver con la medida del 7. Tendrá que ser regresado en el nombre de Jesús con la medida de los días de Dios, porque los días de Dios, la abundancia de paz, la abundancia de fruto, la abundancia del grano, la abundancia del favor, la abundancia de la misericordia, la abundancia y la sobreabundancia de la gloria de Dios y del avivamiento tan fuerte que vendrá. Quiero vivir en esos días, Señor. Quiero entrar ahora mismo en esos días poderosos del Espíritu para vivir en esa dimensión sobrenatural. Y punto número 4, y con esto termino: cuando Dios revela sus días, lo hace sin importar la circunstancia. Lo más alto del poder es donde está la voluntad. Lo más alto del poder es donde está la voluntad de Dios. Donde está la voluntad de Dios es lo máximo. Y en lo máximo estás sentado tú, donde Cristo está sentado, como dice Efesios 1:3. Que nos has hecho, Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6 también. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Allí tú estás sentado, porque allí te levantará. Prepárate para los días poderosos de Dios que vienen. Oh Santo de Israel. Oh Santo de Israel. Hay alguien que me está viendo, y esto no puedo dejarlo pasar por alto. Ha venido presentando una fuerte depresión, y es un cristiano. Momentos de batalla, una batalla constante. Pensamientos vienen y a veces se entristece y a veces no sabe qué hacer. Libertad es la sentencia a tu favor que hoy Dios determina. Libertad en el nombre poderoso del Señor. Espéralo, porque de cierto vendrá. Espéralo, porque no se ha olvidado Dios de tus lágrimas y de tus oraciones y de aquello que le dijiste en la madrugada. Eran como las 4 o 5 de la mañana y estabas ahí orando.
y te vino de pronto un quebrantamiento, y en ese quebrantamiento le decías al Señor: ayúdame, necesito respuesta, Señor, necesito que me muestres el camino. Pues el Señor te manda a decir: lo he oído y lo he resuelto. Créelo y vívelo. Y la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 40, verso 28, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Aleluya, aleluya, tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como águila, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos son los días de Dios, y en estos días son los días del llamado de Dios. Eres llamado a esta hora, y eres llamado también a esta atmósfera de bendición y de gloria. Que la gloria de Dios y que esta palabra te empodere y que seas empujado, porque mi deber es esforzarte a entrar. Esfuérzalos a entrar, y te estoy esforzando a entrar para que vivas con la mente de los días de Dios y no con la mente del sistema ni de tu circunstancia, porque esto también se resolverá. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la presencia poderosa del Señor llene e impacte tu vida. Fluye ahora, Espíritu Santo. Toca. Roprosaprasia. Ramprasoprasahampahansa. Toca a tu pueblo. Zorra bababashirra babamasaya. Toca a tu pueblo, y ahí donde estás, arrodíllate y comienza a sentir el poder de su presencia que está fluyendo. En el nombre de Jesús, les amo. Fluye, Espíritu Santo. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.